Pasamos al siguiente caso entonces. Esta es una paciente que tuve yo en un quirófano, es una paciente de área rural remota, creo que era área rural de Pácora, con antecedentes de síndrome convulsivo, tuvo unas convulsiones en la casa y tuvo una mordedura en la lengua y pues por la procedencia consultó al hospital local al tercer día. Entonces lo que encontraron allá en el pueblo es un edema en la lengua, necrosis, olor fétido, cialorrea y tenía algo de dificultad respiratoria, pero en posición sentada ella era capaz de ventilar y la remitieron ya pues a un hospital de mayor nivel. Yo quisiera mostrar ahí la imagen. Esta no es la imagen real de la paciente, pero si ustedes ven la necrosis de la lengua, pero la paciente que llegó al quirófano eh, para una glosectomía, la lengua ocupaba toda la boca, o sea, no había forma de entrar por ningún lado de la boca. Además tenía algo de retraso mental y no era muy colaboradora. Y cuando uno la ponía en supino no era capaz de respirar adecuadamente. Entonces la paciente va para un manejo casi de emergencia de vía aérea en el quirófano. Entonces quisiera oír opiniones, cuál sería el abordaje en caso de que llegara en insuficiencia respiratoria en un hospital local, a un servicio de urgencias o en el quirófano. De manera inicial, la palabra lo tiene el doctor Juan Guillermo Vitico. Perfecto, doctor Juan Guillermo. Bueno, un caso bastante interesante. Pues llama mucho la atención varias cosas. Cuando uno se presenta pues frente a o se enfrenta a un paciente que tiene signos de obstrucción de la vía aérea, pues tenemos que recordar que hay varios y que son como muy clásicos. El uno es la voz en papa caliente, que lo nombra casi toda la literatura. Otro de los signos es el estridor laringio. Otros de los signos de obstrucción de la vía aérea es el estridor y por último la disnea. Sin embargo, la mayoría de veces cuando uno revisa la literatura al respecto dice que cuando un paciente ya tiene estridor laringio, probablemente el 50% de la vía aérea está comprometido. Entonces uno debería prevenir este tipo de cosas y adelantarse a que el paciente haga una obstrucción total de la vía aérea. En este caso, digamos, si la paciente, como la plantea el doctor, llega ya con disnea, que es un signo ya como tal de obstrucción de la vía aérea, uno debería abordar el paciente y seguir pues el algoritmo de una vía aérea difícil, que ya sabemos que probablemente está obstruida, entonces tenemos que pensar en varias cosas. Primero, ¿cómo la vamos a abordar? Entonces, si va a ser despierta y si la paciente entonces va a colaborar. Aquí quería hacer salvedad que hay unas guías que salieron el año pasado, las guías del DAS sobre vía aérea difícil en paciente, para intubar al paciente despierto, y una de las cosas más importantes es ver si el paciente nos colabora. Entonces, pues, el doctor nos nombraba que la paciente realmente tenía un retraso mental, entonces yo creo que esa parte es la que va a ser más compleja. Algunos autores sugieren optimizar la sedación, algunos hablan de utilizar la dexmedetomidina como sedación cooperativa. Digamos, en esta paciente pudiéramos intentar algo así, utilizar sedación cooperativa e intentar una intubación con un método fibroóptico, pudiera ser una opción. Yo me inclinaría hacia eso. Si la paciente definitivamente no colabora en la intubación despierta, no se logra la sedación, no se puede hacer de esta manera, tendríamos que pensar en otra opción. Otras de las opciones que se plantean, digamos, en estos algoritmos es hacer otro tipo de abordaje de la vía aérea. Entonces, digamos, la opción de hacer el doble setup que hablan tanto en la literatura, entonces localizar la membrana cricotiroidea y pudiéramos hacer entonces un abordaje en otra parte, digamos, un abordaje quirúrgico si definitivamente la paciente necesita ser intubada de urgencia y tenemos que acceder a la vía aérea. Entonces, esas son las dos cosas que quería nombrarles y quería hacerle una pregunta al panel de expertos y al público en general. ¿Qué opinan de la secuencia retardada de intubación? Digamos, cuando queremos intubar despierto a un paciente, pero está con agitación psicomotora, entonces, digamos, hacer una secuencia retardada que llaman en la literatura. No sé, también quería como aportarles eso. Gracias, doctor. ¿Quién tiene la palabra, doctor Eddy?
El doctor Juan Camilo, doctor. Listo, doctor Juan Camilo, adelante. Bueno, yo creo que, como siempre, un nuevo también caso muy difícil. Yo diría que pues hay que tener un contexto aquí que obliga a cierto tipo de manejo, ¿cierto? Y es evaluar muy bien primero el tema de la colaboración de la paciente. No necesariamente un retraso mental significa no colaboración. Entonces, lo primero es defina qué tanto le puede colaborar. O sea, no la catalogue, no la estigmatice que no le va a colaborar. Podría que termine siendo más colaboradora que otro paciente. Si le colabora, definitivamente hay que intentar una intubación despierta. Yo creo que es lo primero. Y si no colabora, pues habría que manejar medicamentos. ¿Yo qué haría con esta paciente? Yo evaluaría el cuello, y si tiene un cuello favorable, o sea, un cuello delgado, se le palpa bien las estructuras, ¿yo qué haría? Yo le haría una inducción de secuencia rápida con una preoxigenación, pues como pueda, aunque sea sentada. Intentaría intubación normal, ojalá con un videolaringoscopio, pero tendría absolutamente listo el equipo de crico. Un equipo de crico, inclusive si no tiene equipo, un bisturí y un buggy y un tubo 6, si usted ha hecho unos buenos talleres, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, en minuto y medio debería de tener abordada la vía aérea. Entonces, yo haría el intento, primero, que me colabore, perdón. No me colabora, le hago una inducción de secuencia rápida, intento intubarla. Si no lo logro, pues está la opción de máscara laringea para rescatarla. Muy probablemente una máscara laringea se pueda entrar sin problema en esta paciente, porque su problema no está tanto allá en la glotis como tal, o sea que no es sino superar ahí esa parte inicial. Y si no, pues le abro el cuello, o sea, si tengo todo listo, en 2 o 3 minutos debería tenerla abordada. Básicamente eso. Si al contrario tiene un cuello no favorable, o sea, si no me colabora y tiene un cuello no favorable, de alguna u otra manera habría que intentar con anestesia local, irse por el cuello inicialmente, porque no se podría arriesgar que uno pierda la vía aérea por arriba y tenga una crico de difícil manejo por alguna razón. La paciente pareciera ser delgada y yo creo que el primer abordaje sería... Gracias, doctor Juan Camilo. Una aclaración, esta no es la imagen de la paciente, pero la boca estaba completamente ocupada por una lengua que estaba necrótica y fétida ya, o sea, no había forma de entrar a la boca de ninguna forma. Entonces, la dificultad inicial era la colaboración de la paciente y en boca no había nada posible, realmente. Doctor, tiene la Listo, palabra gracias. el doctor José Luis Mora. Adelante, doctor Mora. Bueno, muchas gracias. Sí, eso quería yo también como preguntar el contexto de la paciente porque pues la foto da una impresión diferente, ¿no? Pero bueno, nuevamente, el contexto de la paciente tiene un proceso infeccioso avanzado, pues a nivel de la boca y definitivamente tiene un cuerpo extraño, ¿sí? La lengua es un cuerpo extraño. Y hay que ver dónde se maneja esta paciente. Si uno está en un segundo nivel de complejidad, esta paciente puede uno desobstruir el cuerpo extraño con una cánula de Guedel y mejorar la oxigenación en la posición sentada más recta posible con una cánula, con una máscara facial, ya sea una máscara simple o una máscara de no reinhalación, pensando en que definitivamente tiene que irse a una vía aérea quirúrgica, no solamente por mejorar el cuadro de dificultad respiratoria, sino que tiene una infección a nivel de la boca y dejar un cuerpo extraño como un tubo orotraqueal u otro dispositivo, pues obviamente va a complicar el proceso de recuperación posterior de la paciente, pero pues si uno está en un primer nivel de complejidad, sí debe pensar en una crico como uno de los procedimientos más simples que se pueda realizar en esta paciente. Y definitivamente si no tiene el entrenamiento debe tener un dispositivo como un buggy o un FROVAC que permita hacer algún grado de maniobra sin un tubo orotraqueal de mayor diámetro y que pueda avanzarlo pues hasta la tráquea.
Entonces pensaría yo que las opciones son esas, una vía aérea quirúrgica en un segundo nivel donde haya un cirujano que pueda dejar una traqueostomía, o si estamos en primer nivel habría que hacerle una crico, pero previamente oxigenando a esta paciente con un dispositivo supraglótico tan simple como una cánula de Gel y una mascarita para no poner en decúbito a la paciente, que es lo que obstruiría por completo la vía aérea. Incluso preoxigenaría uno con una cánula por un tubo nasotraqueal, pues, o nasolaringio sería otra opción de preoxigenar, pero pienso yo que ella debe tener una vía aérea quirúrgica definitiva. Gracias, doctor Mora. Tiene la palabra la doctora Catalina Trujillo. Doc, yo tengo una pregunta antes de dar pues como mi opinión. En esa paciente específicamente, o sea, la obstrucción de la lengua era más que todo como en cavidad bucal únicamente o también la parte pues de orofaringe y... No había forma, la lengua ocupaba toda la boca, no había forma de mirar nada adentro. ¿Cierto? Absolutamente nada. Y lo que pasa es que sentaba así era capaz de ventilar, pero cuando se acostaba se obstruía. Ah, listo, Doc. No, pues efectivamente pues yo también miraría como el contexto, si tengo la posibilidad acá pues en un tercer nivel, ¿cierto? Y de por ejemplo hacer una nasofibrol, ¿cierto? Fibrobroncoscopia, pues la haría, ¿cierto? Digamos muy similar como a la paciente pues anterior en este caso, entrar como por nariz y mirar si hay posibilidad y en caso tal, pues es una paciente que según lo que entendí iba a ser llevada a procedimiento quirúrgico, que ¿cierto? A nivel pues como bucal, entonces probablemente en caso tal de que se pueda, pues en mi caso personalmente le haría pues como una intubación nasotraqueal y en caso tal pues de no ser posible, de no visualizar absolutamente nada, ya de pronto lo más probable es que me iría por una vía aérea quirúrgica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, tiene la palabra el doctor Santiago Orozco Castrillón. Gracias. No sé, Doc, yo lo que entendí del caso es como que definitivamente es una vía emergente y hay que asegurarle la vía aérea. Y si lo entiendo de esa manera, entonces pensaría yo, y no sé, me corrigen porfa, pero estamos entonces en un contexto de no ventilación, no intubación, porque probablemente entonces con ese cuerpo extraño, como le decía el doctor Mora, que implica la lengua y ese edema que tiene, pues probablemente no va a ser tan fácil ventilar la paciente, por ejemplo, si lo quiero rescatar con una máscara facial. Entonces estamos en un contexto, entonces pensaría yo que inmediatamente se debe catalogar la paciente como una no ventilación, no intubación y ir directamente a un abordaje quirúrgico, y si se está, por ejemplo, en un primer nivel, pues hacer la cricotirotomía con bisturí, que en realidad no es un procedimiento tan complicado como pareciera. Pensaría yo que directamente el abordaje debería ser quirúrgico, viéndolo desde ese contexto. Gracias, doctor. El doctor Carlos Marulanda. Gracias, doctor. Pues sin duda depende del contexto de la paciente. Si la paciente llega por una glosectomía y no tiene apertura oral, pero llega saturando y con ventilación espontánea, esa es candidata a una intubación despierta con nasofibrobroncoscopia. Muchas veces el paciente en el decúbito supino se obstruye porque cae la lengua, pero uno de esa lengua la puede manipular, le puede poner una pinza, la misma McGill que utilizamos, o una pinza atraumática, y uno le pide a alguien que sujete la punta de la lengua y que la ale hacia afuera. Y eso disminuye esa obstrucción que tiene el paciente muchas veces, que se da casi siempre por hematoma o por tejidos blancos inflamados, y permite que se manipule la vía aérea. Y sería candidata a una intubación despierto con nasofibro y lidocaína o un bloqueo de los nervios laríngeos a nivel del cuello, más la lidocaína tópica a través del canal de trabajo del fibrobroncoscopio. Y posiblemente se pueda intubar. Yo lo haría
con intubación despierto, a veces con dexmedetomidina en infusión, también es una buena opción. Pero es un paciente en el que uno tiene que tener listo más que una intubación retrógrada, que me parece muy difícil con esos edemas de la lengua. Me parece que un abordaje quirúrgico de la vía aérea es para el que se debe estar preparado, porque fácilmente se pierde la vía aérea, no la intubamos, o fácilmente entra uno en un escenario de no intubación, no ventilación. También es útil el tubo, como decía el doctor Mora, tener una cánula nasal para oxigenar a la paciente durante la manipulación. Por una fosa manipulamos el fibro y por la otra fosa adaptamos una cánula nasal flexible y por ahí podemos oxigenar a la paciente. Si no disponen de una cánula nasal, un tubo nasal número 5 recortado, pasado por agua caliente, se vuelve muy maleable y fácil de manipular en la nariz y hace las veces de una cánula nasal y permite oxigenar al paciente mientras manipulamos la vía aérea. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Doctor, en ese momento no hay más manos levantadas. Bueno, yo les voy a contar este caso. Realmente, pues en boca no había ninguna opción. El edema era tan masivo y la lengua estaba podrida. Si uno la tocara con algo se desbarataba. Entonces yo vi en ese momento que había dos opciones, o por nariz o vía aérea quirúrgica. Y por nariz había dos opciones, sedación y anestesia tópica o inducir la anestesia general, que lo propuso ahora el doctor Juan Camilo, inducir la anestesia general, un intento, y si no, irse a vía aérea quirúrgica. En la sala estábamos el cirujano general, el cirujano maxilofacial y estaba el anestesiólogo. Anestesia tópica, silocaína transtraqueal y una intubación con fibro por vía nasal. Realmente no fue difícil la intubación y la paciente colaboró con una sedación de desmedetomidina. Se le hizo una resección de los 2/3 anteriores de la lengua, prácticamente quedó sin lengua. Lástima que traté de conseguir la foto original que la tiene el cirujano maxilofacial, porque era impresionante ver toda la boca ocupada, pero cuando uno mira dentro dice, tengo dos opciones, si se pudo por nariz, no se pudo vía aérea quirúrgica. Estoy de acuerdo con la opinión de ustedes que es un escenario donde uno puede llegar a no puedo ventilar y no puedo intubar y debe estar preparado para eso. Al doctor Juan Camilo lo he visto muchas veces preparado para eso, con el kit de crico en el quirófano, con la membrana cricotiroidea señalada, que eso es parte también del ejercicio. Si usted anticipa esa dificultad, pues tenga todo listo. Yo quisiera preguntarle aquí a todos los asistentes, ¿cuántas cricotirotomías de urgencia han hecho los que han estado más tiempo en urgencias? Yo sé que el doctor Juan Camilo lleva 3 o 4. Profe, no, solamente llevo una, pero Que conozco el caso. pacientes, pero realmente no es tan complejo como uno se lo imagina, sí. Yo creo Sí. que el caso que hizo que fuera fácil estaba como plan B, o sea, era un paciente con un tumor en el maxilar superior, e intentamos una laringoscopia primero para ver cómo estaba el tema, pero ya había dicho a otra anestesióloga que eran pues, que acompáñame porque eran las 10:30 de la noche. Y lo que hablamos pues para infiltración. Tuvimos el equipo de crico lístico por si algo. Y en los intentos de laringoscopia, como para mirar si íbamos a intubar despierto o no, empezó a sangrar a chorro. Y se nos volvió una vía aérea muy urgente porque el paciente se llenó de sangre horrible e impresionante. Ya estaba anémico, además de tanto perder sangre por ese tumor. Y fue una crico, pero es el único caso que he tenido. He hecho pues muchas en laringes de cerdo, pero en pacientes solamente una. El doctor Carlos Marulanda. Doc, yo he hecho una crico únicamente, 2 intubaciones retrógradas, pero ni la crico ni las retrógradas fueron situaciones emergentes. Realmente hacía parte del entrenamiento de vía aérea difícil.
Eran pacientes pues que se beneficiaban del abordaje, pero nunca fue corriendo, y traqueostomías y muchas. Incluso intubación retromolar también he hecho. Sí, uno ve que es pues en toda la literatura, la crico, y en la práctica, pues aquí estoy viendo que el doctor Mora es el que más casos de crico ha hecho, aquí está reportando 5. En la No, pero práctica porque no es Moras tan de frecuente. urgencias, el doctor Moras sí es urgenciólogo, y en la práctica los urgenciólogos, incluso los médicos rurales, tienen una mayor curva, y también fue por algo que se dijo al comienzo, que cuestionaron la vía aérea, si era difícil o no, y es que la vía aérea es sensible al contexto y a los recursos. Hay lugares y situaciones donde el mejor abordaje de la vía aérea es la crico, pero ese mismo paciente en las mismas condiciones en otro lugar puede que no alcance a llegar a necesitar la crico porque hay otros recursos, otras técnicas, o uno pasa un buggy o tiene un estilete. Entonces, lo frecuente es que la crico la usen los médicos rurales y los médicos urgenciólogos, mucho más frecuente, y sin duda es mucho más, son poquitos los casos respecto a la literatura. Sí, perdón, doctor, sí, Bien, realmente pues. esa es la razón, ¿no? Nosotros, pues, en Bogotá teníamos centros de práctica de un trauma, pues, hospitales con una población a atender de 1 millón de habitantes, como el hospital de Kennedy, y yo trabajé en el hospital de Mason, en Simón Bolívar, en Bogotá. Y pues obviamente el trauma ya es impresionante, y realmente el número de procedimientos que uno puede hacer con esos pacientes es muy alto, y eso me dio esa oportunidad de realizar 5 procedimientos, 5 cricos, y a pesar de que contamos con todos los recursos, pues tiene uno esa oportunidad por el volumen tan alto de pacientes. Gracias. Yo quería preguntarle aquí a los expertos que la oxigenación con punción por la membrana cricotiroidea con un Intracat 14-16 a mí me ha funcionado en varias ocasiones, pero la literatura no habla bien de esa técnica. ¿Ustedes qué opinan? Sí, Doc, incluso pues nosotros dentro de los procedimientos que realizamos empezamos con punción, ¿sí? Para oxigenar rápidamente y tratar de recuperar al paciente, y preparábamos el equipo de crico y lo hacíamos seguido, pero obviamente un paciente con una hipoxia severa ya muy cercano a la parada cardíaca, la punción funciona, salva la vida en ese momento. Yo creo que compra tiempo, que da tiempo, pero no para que usted la deje definitiva ni por muchos minutos, pero que es una manera de usted adaptar una oxigenación, y es a ese Intracat 14, ojalá, o 16, pues si no tiene 14, y le adapta uno una jeringa 10, y a la jeringa 10 le adapta el tubo, y por ahí uno puede intentar oxigenar, y recupera uno un poquito a los pacientes. Pero es igual pasar una guía, hacer una crico, o pasar un proba y hacer una crico con un tubo 5. Yo creo que si uno llega al Intracat, debería hacer una crico con un tubo número 5. Correcto. Pero la literatura no lo defiende mucho, es por el peligro de un exceso de presión en la vía aérea, dependiendo del dispositivo que se use. Sí, es diferente las canastillas de ventilación jet. Es diferente, realmente no está avalado, y uno compra tiempo, es una medida desesperada Profe, yo quiero opinar. mientras se prepara para algo. Doctor Juan Camilo, tiene la palabra. Yo creo que es una medida heroica ahí que le daría para un par de minutos o 3, pero como decía Carlos, mientras le pongo un Intracat 14 por la membrana cricotiroidea, le pongo un bisturí, por ahí le paso un buggy y le paso un tubo 5, 5 y medio, 6.
es casi el mismo abordaje, la misma invasión, y voy a tener resultados. Usted con una aguja de esas le dará 2 minutos o 3, con un tubo le da 2 o 3 días. O sea, un paciente podría estar con un tubo 5 sin ningún problema, 2 o 3 días. El paciente que a mí me tocó hacerle la crico, el equipo de crico es equivalente a un tubo 5 para un adulto, y un tubo 5 es para un niño de 4 años. Y lo tenía un adulto, y pasaron 3 horas hasta que el cirujano llegó a hacerle la traqueostomía, y la ventilación y la oxigenación estaban perfectas. O sea, no tuvo ningún problema con un tubito 5, un adulto. Hay muchas técnicas. Hay una publicación en la revista Anestesia que dice que usted puede conectar una manguera de la fuente de oxígeno. O sea, usted pasa pues la aguja, le pone una jeringa o le pone directamente la manguera de oxígeno y le pone una llave de 3 vías en la mitad, entre la manguera y el Intracat 14. Y usted lo debe conectar a la fuente de oxígeno y lo debe abrir el oxígeno hasta el 15 y darle una y vuelta media más. Cuando usted hace eso, logra casi la presión de una ventilación jet. Entonces usted con la llave de 3 vías simula una ventilación jet. Usted abre y cierra, abre 1 segundo, cierra 2 segundos, abre y cierra, permitiendo que entre ese flujo de aire. El problema principal a veces es con la ventilación, entonces no hay que olvidar que no le sobra una cánula de Guedes, unas cánulas nasofaríngeas para facilitar la ventilación, o sea, la salida del aire. Pero yo también creo que se pierde tiempo, que para 2 o 3 minutos que le daría eso, mejor de una vez haga la cricotirotomía. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Doctor, no se ha pedido más la palabra. Bueno, yo creo que pues van a ser las 9 de la noche. Es una experiencia muy interesante oír tantas opiniones. Yo creo que aquí nos quedan enseñanzas de una visión pues muy sistémica con los pacientes, el trabajo del equipo, a veces aprovechar los recursos que se tiene, porque en un nivel local puede que la mejor opción sea una crico, ¿cierto? Porque no tiene un fibrobroncoscopio. Entonces, probablemente hay casos donde las opiniones sean distintas. De todos modos, uno empezará con un plan y debe tener planes alternos, que es lo que recomienda la literatura. Nos quedan muchas inquietudes, pero muchas gracias a todos los participantes y algún comentario final. Bienvenido. Doctor, con fines académicos, quiero peticionarle a los participantes del panel de discusión que nos otorguen sus correos electrónicos por el chat para próximas experiencias académicas. Gracias. No, doctor Mauricio, felicitarlos, me pareció una excelente actividad. Muchas gracias. Digna de estar en cualquier actividad académica del posgrado, inclusive en una sesión académica de un congreso. Me parece que ha sido muy bien manejada. Los 2 casos excelentemente escogidos para abrir discusión. Muy, muy buena actividad. Yo quisiera que la hiciéramos en el posgrado también. Gracias. El primer caso está publicado en Anestesiology, julio del 2020, si están interesados en mirar un poquito más. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos, 85 participantes. Excelente. Muchas gracias pues por el interés, y al grupo del Semillero, felicitaciones por todo este trabajo que han hecho. Y buenas noches para todos. Buenas noches para todos, profe. Felicitaciones a todo el grupo.